Dicen que hubo un tiempo en que el conocimiento era un crimen, un tiempo en que pensar distinto se pagaba con fuego. Y en ese fuego, el mundo aprendió a temer a lo invisible. En algún punto de la historia, el miedo se convirtió en doctrina y la ignorancia en virtud. Y bajo esa oscuridad nació una leyenda, un texto maldito, susurrado entre los muros de los monasterios. El Código Lucifer. Se decía que contenía los secretos prohibidos del Edén, las palabras que la humanidad no debía conocer, los símbolos que revelaban cómo ser como Dios. Pero nadie lo había visto, nadie lo había leído. Solo se sabía que quien intentara entenderlo sería condenado. Así comenzó una de las historias más crueles de la humanidad, las casas de brujas. Miles de mujeres fueron señaladas, juzgadas y quemadas por el simple acto de pensar, de sanar, de buscar. Eran madres, hijas, parteras, alquimistas, soñadoras. Y en sus labios, los inquisidores creyeron escuchar el eco del demonio. Pero, ¿y si todo fue una mentira? ¿Y si el llamado Código Lucifer nunca existió y fue inventado para ocultar algo más oscuro? ¿El miedo del poder al conocimiento? Cada hoguera no solo destruyó un cuerpo, sino también una voz, una idea, una página de la historia. Porque cuando se mata en nombre de la verdad, lo que muere primero es la verdad misma. Hoy, siglos después, las cenizas todavía hablan. Y si escuchas con atención, entre el silencio de las catedrales y los campos olvidados, aún puede oírse su susurro. Nos llamaron brujas, pero solo éramos buscadoras de luz. Este documental no es solo un viaje al pasado, es una advertencia, porque los inquisidores cambian de rostro, pero su propósito sigue siendo el mismo: callar al que pregunta, destruir al que piensa. En cada época, el miedo busca un nuevo nombre. Antes fue herejía, hoy puede ser rebeldía, libertad, curiosidad. Pero el principio no cambia. El poder teme al que conoce. Por eso, esta historia no es solo de ellas, es nuestra. Porque cada vez que alguien se atreve a pensar por sí mismo, revive la esencia del Código Lucifer, el deseo de alcanzar la luz. Y tal vez eso fue lo que siempre intentaron apagar. Si estás aquí, no es casualidad. Eres parte de los que aún creen que la verdad vale más que la comodidad. Los que saben que hay historias que no se cuentan, porque todavía duelen. En esta serie descubrirás el secreto que encendió las hogueras, la mentira que justificó la muerte y el legado oculto que cambió el destino del mundo. Una historia que no verás en los libros de texto, pero que está escrita en la conciencia de toda la humanidad. Prepárate para escuchar lo que el fuego no pudo destruir, porque la historia prohibida está a punto de ser contada. Si crees que mereces conocer la verdad detrás del mito, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a las sombras donde nació el miedo y donde todavía arde la luz que quisieron apagar. El secreto que desató el terror Europa, siglo XV. El sonido de los rezos se mezclaba con el crepitar de las antorchas. En los templos, los sacerdotes hablaban del fin de los tiempos. Y en los pueblos, la gente susurraba nombres prohibidos. Uno de esos nombres era Lucifer, pero no como lo entendemos hoy. En los antiguos textos latinos, Lucifer significaba portador de luz. Y según los rumores que circulaban entre eruditos y monjes rebeldes, existía un manuscrito oculto que explicaba el verdadero sentido de esa palabra. El poder de conocer, de pensar, de cuestionar. Ese era el pecado más grande en una era dominada por el miedo. Aquel manuscrito, copiado en secreto en tinta carmesí sobre piel de cordero, fue conocido como el Código Lucifer. Nadie sabe quién lo escribió. Algunos dicen que fue un monje alemán expulsado por herejía. Otros
que fue obra de un alquimista que intentaba descifrar la mente de Dios. Pero lo que sí se sabe es que su sola mención bastó para que la Iglesia lo condenara como una obra del infierno. El texto afirmaba que el alma humana poseía una chispa divina, una luz interior, capaz de desafiar cualquier dogma. Decía que el verdadero conocimiento no venía de la obediencia, sino del despertar. Y en un mundo donde la fe se medía por el miedo, eso era una amenaza directa a la estructura del poder. El rumor se expandió como plaga. Los inquisidores lo llamaron el libro de la insurrección celestial. Decían que quien lo leía terminaba oyendo voces, viendo visiones y sintiendo una extraña compasión por las mujeres que el mundo había condenado como brujas. Y así, el código Lucifer se convirtió en la semilla de una paranoia que incendiaría pueblos enteros. Los archivos de la Inquisición revelan lo que siguió: juicios, torturas, hogueras encendidas bajo el pretexto de purificar el alma. Pero lo que pocos saben es que muchos de los acusados jamás habían practicado brujería. Solo habían leído fragmentos del código. Una palabra podía condenarte. Un pensamiento podía llevarte al fuego. Y así nació la mayor maquinaria de miedo que el mundo cristiano haya conocido: las casas de brujas. El código Lucifer, según algunos estudiosos, hablaba de una luz oculta en la mujer, un poder espiritual que no dependía de templos ni de intermediarios. Los inquisidores lo interpretaron como un desafío directo a la autoridad del clero. Y desde entonces, cualquier mujer que mostrara sabiduría, conocimiento de hierbas o poder de sanación era sospechosa. El código no solo cuestionaba el dogma, lo invertía. Decía que el verdadero infierno no era un lugar de fuego eterno, sino una mente esclavizada por el miedo. A partir de ese momento, los juicios se multiplicaron. Las plazas se llenaron de espectadores que asistían a las ejecuciones como si fueran ceremonias de fe. Pero detrás de cada sentencia había un mensaje silencioso: no pienses, no preguntes, no busques la luz. Se dice que una copia del código sobrevivió, escondida entre los muros de un convento francés, y que siglos más tarde sus fragmentos inspiraron a pensadores, poetas y científicos que desafiaron las cadenas del pensamiento único. Quizá por eso fue considerado tan peligroso, porque enseñaba que la verdadera oscuridad no está en el demonio, sino en los hombres que matan en nombre de Dios. Cada página de esa historia es una cicatriz de fuego. Una prueba de que el conocimiento, cuando se mezcla con miedo, puede convertirse en tragedia. Y aunque nadie ha visto el texto completo, algunos fragmentos conservados en archivos olvidados hablan de una promesa: cuando la luz del hombre sea libre, Lucifer dejará de ser enemigo y volverá a ser su nombre verdadero, portador de la claridad. Las hogueras se apagaron hace siglos, pero el eco del código sigue ardiendo en cada conciencia que busca la verdad más allá del dogma. Porque lo que se intentó destruir con fuego sigue vivo en la memoria de quienes se atrevieron a pensar. La Inquisición y el nacimiento del miedo. Año 1231. El Papa Gregorio IX firma una bula papal que daría inicio a uno de los capítulos más oscuros de la historia: la Inquisición. Lo que comenzó como una cruzada para erradicar la herejía se convirtió pronto en una máquina de vigilancia espiritual, un tribunal que no solo juzgaba las acciones, sino los pensamientos. Las calles de Europa se llenaron de susurros: vecinos denunciando a vecinos, hijos traicionando a sus madres, y en cada aldea el mismo temor. Una sola palabra maldicha podía costarte la vida. Las hogueras se encendían al atardecer. El olor a humo se mezclaba con incienso y la multitud rezaba mientras el fuego devoraba cuerpos que gritaban plegarias. La fe y el terror se fundieron en un solo acto: la obediencia absoluta.
Pero detrás de cada ejecución había una estrategia. La Inquisición no nació del odio, sino del control. Entendieron que el miedo era una herramienta más poderosa que cualquier ejército. Y cuando el Código Lucifer comenzó a circular como un rumor entre monjes y sabias curanderas, los inquisidores comprendieron su potencial destructivo. El texto no solo hablaba de conocimiento, hablaba de libertad espiritual, algo que amenazaba directamente la estructura del poder eclesiástico. Por eso, lo reescribieron en sus sermones, lo transformaron en símbolo del mal, en pacto demoníaco, en pecado imperdonable. Así, el portador de luz se convirtió en el enemigo de Dios. Y con ese cambio de palabra, nació el miedo más rentable de la historia. El pueblo analfabeto y desesperado dependía del clero para interpretar la Biblia. Y cuando el clero dijo que el diablo caminaba entre ellos, todos buscaron culpables. El enemigo se volvió invisible. Y por eso estaba en todas partes. Las mujeres sabias, las parteras, los sanadores, los que estudiaban los astros o la naturaleza, se convirtieron en los primeros acusados. Bajo tortura, confesaban cualquier cosa. Decían haber volado, haber danzado con Lucifer, haber firmado pactos con sangre. Y esas confesiones, aunque nacidas del dolor, alimentaban el mito que justificaba la existencia misma del tribunal. Europa se cubrió de ceniza y silencio. En pueblos enteros, los registros desaparecieron, los nombres fueron borrados y los gritos sustituyeron la razón. En ese escenario, la Inquisición se fortaleció, convirtiendo el miedo en moneda espiritual. El Papa Inocencio VIII firmó en 1484 la Bula Sumis Desiderantes Affectivus, que autorizaba oficialmente la persecución de la brujería. Y 2 años después, Heinrich Kramer publicó el infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un manual que describía cómo identificar, interrogar y ejecutar a las supuestas servidoras del diablo. Lo que pocos sabían era que ese libro citaba fragmentos del desaparecido Código Lucifer, reinterpretados para justificar la tortura. Decían que las mujeres eran más propensas a caer en tentación porque estaban hechas de carne débil, que su mente era un terreno fértil para la influencia demoníaca. Pero la verdad oculta era otra. Las temían porque pensaban, porque sabían cosas que la Iglesia no podía controlar. El miedo se institucionalizó. La fe dejó de ser consuelo para convertirse en castigo. Y cada hoguera no solo quemaba un cuerpo, quemaba una idea. La idea de que el ser humano podía buscar la verdad sin intermediarios. Mientras tanto, en los sótanos de los monasterios, algunos escribas copiaban a escondidas las líneas originales del Código Lucifer. Lo hacían con la esperanza de que algún día la luz volvería a brillar. Pero cada copia descubierta era destruida junto a su autor. Así el conocimiento se volvió ceniza y la ceniza dogma. Durante siglos, el fuego se usó como purificación y espectáculo. Mas murieron sin saber de qué se les acusaba realmente. Las llamas se reflejaban en los ojos de los niños, que crecían creyendo que el infierno comenzaba en la tierra. Y los inquisidores lo sabían. Cuando el miedo vive en la mente, ya no necesitas cadenas. A finales del siglo XVII, la Inquisición ya había dejado su huella en toda Europa y América, pero su sombra sigue viva. Cada vez que una sociedad elige la censura sobre la verdad, cada vez que el pensamiento libre se castiga, cada vez que el miedo decide quién tiene razón, la Inquisición vuelve a levantarse, invisible, vestida de justicia. El Código Lucifer, enterrado en el olvido, había cumplido su propósito sin que nadie lo leyera. Había revelado lo que realmente teme el poder, que el alma humana, una vez despierta, no vuelve a arrodillarse ante la mentira. Los juicios del fuego, el sacrificio de las inocentes. El siglo XV ardía,
Europa se había convertido en un tablero donde el poder y la superstición se enfrentaban, y en medio de esa guerra invisible estaban ellas, las mujeres acusadas de brujería. Al amanecer, los soldados irrumpían en las casas, tomaban a las mujeres por el cabello, las arrastraban frente al pueblo y las ataban al poste. El fuego esperaba, la multitud rezaba, y mientras las llamas ascendían, el miedo se volvía religión. Los juicios eran un espectáculo. Los inquisidores vestían de negro, los escribas registraban cada palabra, y los verdugos hacían su trabajo con precisión casi litúrgica. Todo estaba diseñado para infundir terror. El acusado no tenía voz, ni abogado, ni defensa posible. Bastaba una sospecha, una pesadilla, un sueño contado en el confesionario. El Malleus Maleficarum, el manual del cazador de brujas, dictaba las reglas del juego. Decía que si una mujer lloraba bajo tortura, era porque el diablo la poseía, y si no lloraba, era porque el diablo le daba fuerzas. En cualquier caso, era culpable. Así se destruyó la lógica. El pecado se convirtió en reflejo y el dolor en evidencia. Los juicios comenzaron a multiplicarse en Alemania, Francia, Escocia y más tarde en América. En algunos pueblos, el fuego nunca se apagaba. Había días en que 3, 5 o incluso 10 mujeres eran ejecutadas en una sola tarde. La multitud asistía como si fuera un ritual sagrado. Veían el humo subir al cielo y creían que con cada muerte el mundo era más puro. Pero el verdadero motivo estaba oculto. Detrás de las acusaciones había tierras por confiscar, herencias por robar, enemigos por eliminar. El fuego no solo quemaba cuerpos, borraba nombres, destruía linajes y limpiaba la conciencia de los poderosos. A las mujeres se les acusaba de hablar con Lucifer, de danzar desnudas en los bosques, de causar tormentas o curar enfermedades sin permiso del clero. Pero en el fondo, eran culpables de algo mucho más peligroso: saber demasiado. Sabían de plantas, de partos, de estrellas, de vida. Sabían sanar sin necesidad de templos ni oraciones. Y eso, en una época donde el poder se sostenía en la ignorancia, era imperdonable. Los inquisidores lo sabían. Una mujer que entiende la naturaleza, entiende su propio valor. Y una mente libre no puede ser esclavizada. Por eso las torturaban. Por eso las marcaban como hijas del demonio. Por eso el fuego se convirtió en la única verdad aceptable. Los juicios eran largos, públicos y cuidadosamente planeados. Primero se humillaba, luego se interrogaba y al final se ejecutaba. Cada confesión arrancada bajo dolor servía para alimentar la siguiente casa. Un círculo perfecto de miedo que se retroalimentaba con sangre. Los cronistas de la época describen escenas dantescas: niños obligados a presenciar las ejecuciones de sus madres, sacerdotes bendiciendo las llamas, pueblos enteros reunidos para ver al mal morir. El horror se disfrazó de fe y el silencio de obediencia. Entre las víctimas hubo sabias, viudas, campesinas, monjas, incluso niñas, todas unidas por un mismo destino: ser sacrificadas por un pecado que nadie podía explicar. Sus gritos no fueron solo de dolor, sino de incredulidad. Morían sin entender por qué Dios, el Dios que amaban, había permitido tanto odio en su nombre. Algunos testigos dejaron escritos anónimos. Uno de ellos relató que en una ejecución en Toulouse, una mujer levantó la vista entre las llamas y gritó: «La luz que buscáis destruir no está en mí, está en vosotros». Los inquisidores la llamaron blasfema, pero en secreto, muchos que la oyeron no volvieron a dormir igual. La llama de la duda había nacido, incluso dentro del fuego. Siglos después, los historiadores estiman que más de 100.000 personas fueron ejecutadas en Europa bajo la acusación de brujería, la mayoría mujeres, la mayoría inocentes. Y aunque el tiempo apagó las hogueras, el eco del miedo sigue ardiendo.
porque el fuego no destruyó al diablo, lo creó. Lo fabricó como símbolo, como excusa, como espejo del propio fanatismo humano. En cada juicio hubo algo más que una tragedia. Hubo un mensaje silencioso dirigido a todos los que pensaban diferente. Esto es lo que ocurre cuando desafías al poder. Ese mensaje sobrevivió a las llamas y se transmitió por generaciones como una sombra invisible en la mente colectiva. El legado oculto, la verdad detrás del mito. En los archivos del tiempo, entre cenizas y evocaciones, se atisba una pregunta que algunos jamás osaron formular. ¿Existió realmente el texto llamado Código Lucifer? ¿O fue simplemente el espejo perfecto de un miedo colectivo? Porque en el corazón de las casas de brujas no estaba solo el deseo de castigar lo que se consideraba maligno, sino de silenciar una idea, la idea de que el ser humano podía ser como Dios. Y esa idea, la más antigua de todas, fue tratada como herejía, como traición, como abominación. El siglo XV estaba lleno de legajos, de manuscritos, de tratados de demonología y de curiosos que osaban cuestionar la autoridad. Textos como el Malleus Maleficarum fungieron como manuales de persecución. Pero, ¿y si aquel Código Lucifer fue otro de esos tratados clandestinos, jamás catalogado oficialmente, cuya existencia se volvió leyenda? Su rastro es tenue, no hay copia confirmada, no hay autor reconocido, solo ecos y susurros en pasillos olvidados. Algunos manuscritos de la época hablan de libros ocultos, de sabiduría sellada, de quien buscara la luz más allá del velo, arriesgaba su alma. Los archivos especializados en brujería señalan que entre 1560 y 1670 se concentraron miles de documentos, cartas y fragmentos que mencionaban prácticas, pergaminos, testimonios, pero ninguno con título exacto Código Lucifer. Entonces, ¿qué significó ese mito? Primero, sirvió como justificación simbólica. Si existía un texto que prometía elevar al hombre, cuestionar a Dios, liberar la voluntad, entonces aquel texto era tan peligroso que debía ser destruido. Y aquella destrucción justificaba las hogueras, los juramentos, las confesiones arrancadas bajo tormento. Segundo, funcionó como proyección. Lo que realmente estaba en juego: saber, libertad, pensamiento autónomo. La Iglesia-Estado lo vio como amenaza. Si una persona pudiera ser como Dios, o al menos aproximarse a esa luz, entonces el sistema caería. Y así, bajo la acusación de brujería, muchas mujeres sabias, curanderas, eruditas, fueron eliminadas. Tercero, dejó un legado que perdura. Porque aunque el texto esté perdido, la idea permanece. Las sociedades que acceden al conocimiento prohibido lo siguen considerando tabú. Y cuando la verdad es silenciada, el silencio se convierte en parte del mito. Estudios recientes muestran que la difusión de ideas demonológicas a través de la imprenta aceleró las persecuciones. La misma tecnología que podría liberar el pensamiento fue usada para expandir el pánico. Y allí radica la ironía. El conocimiento se volvió instrumento de opresión. ¿Entonces existió el Código Lucifer? ¿Podría haber sido un compendio simbólico, una colección de reflexiones prohibidas o simplemente un mito repujado por el miedo y la propaganda? Lo cierto es que la creencia en su existencia fue suficiente para desencadenar tragedia. El manuscrito dejó de ser necesario. Su función la asumió el terror. Así como la serpiente sedujo en el Edén con la promesa de «seréis como Dios», Génesis 3:5, la acusación de ser como Dios fue usada para justificar carbón y fuego. Y quienes padecieron la tormenta nunca vieron el manuscrito. Vieron lo que la sociedad les impuso, el fuego. Hoy, al mirar atrás, reconocemos que el problema no fue el texto,
fue la voluntad de silenciar la luz interior. El legado oculto es doble. Por un lado, el asesinato de pensamiento, por otro, la persistencia de la pregunta. ¿Por qué le teme el poder a quien piensa? Y esa pregunta revive en cada época donde la libertad intelectual es vista como un riesgo, porque el verdadero enemigo no fue el diablo, que supuestamente firmó el pacto, sino la idea de que el ser humano puede decidir, conocer, elevarse. La rebelión de las brujas, el renacer de la luz prohibida. La historia parecía sellada con fuego. Los inquisidores creyeron que al quemar los cuerpos destruirían las ideas. Pero lo que ardió en las hogueras del siglo XVII no fueron demonios. Fueron las semillas de una conciencia que siglos después volvería a florecer. En aldeas, conventos y aldeas olvidadas, el silencio se impuso como mandato divino. Sin embargo, entre el crepitar del miedo comenzó a oírse una melodía distinta. El rumor de mujeres que se negaron a desaparecer. Curanderas, parteras, herboristas, eruditas clandestinas, guardianas de saberes prohibidos, siguieron transmitiendo su conocimiento en susurros, en cantos nocturnos, en símbolos ocultos en los bordados de sus mantos. El código Lucifer, aunque nunca existió como manuscrito tangible, renació como idea colectiva. Su esencia, el deseo de alcanzar el conocimiento, la luz, la autonomía, resurgió en la mente de quienes ya no temían pensar. Era la rebelión silenciosa de una generación cansada de la mentira. A mediados del siglo XVIII, Europa comenzaba a transformarse. La razón desplazaba a la superstición, los tratados científicos reemplazaban los manuales de demonología y el fuego de las hogueras se extinguía. Pero bajo esa aparente calma, un nuevo fuego ardía, el de la memoria. Aquel recuerdo de injusticia se convirtió en símbolo. Las víctimas de las cazas ya no eran vistas como siervas del diablo, sino como mártires del pensamiento libre. Los primeros filósofos ilustrados escribieron, entre líneas, homenajes ocultos a esas mujeres condenadas. Y con el paso del tiempo, el nombre de bruja cambió de sentido. De insulto pasó a convertirse en emblema de resistencia. Sin embargo, la Iglesia tardó siglos en reconocer su culpa. Los documentos del Vaticano permanecieron cerrados, los archivos inquisitoriales mutilados. Solo en los últimos años, algunos historiadores comenzaron a reconstruir lo perdido. Listas de nombres, declaraciones, fragmentos de juicios. Ahí, en medio de la burocracia del horror, resuena un eco. No fue la magia lo que las condenó, fue su saber. El mito del código Lucifer simbolizó ese conocimiento prohibido. No fue un pacto con el mal, fue el precio de la luz. La verdadera rebelión no fue una guerra visible, sino una insurrección espiritual. Hombres y mujeres que comprendieron que la divinidad no debía temerse, sino buscarse dentro de uno mismo. Y esa búsqueda cambió el rumbo del mundo. Las universidades, una vez cerradas a las mujeres, comenzaron a abrirse lentamente. Los libros antes prohibidos se reeditaron y los saberes herbolarios, alquímicos y médicos se incorporaron a la ciencia moderna. Lo que antes era brujería, ahora era botánica. Lo que antes era herejía, ahora era pensamiento crítico. Pero el precio fue alto. Por cada mujer que sobrevivió, decenas perecieron sin nombre. Los archivos estiman que entre 50.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas por supuesta brujería entre los siglos XV y XVIII, la mitad al menos inocentes de cualquier práctica. Y aún hoy, el mundo no ha terminado de pedirles perdón. Sin embargo, algo resurgió. La conciencia de que el fuego no puede destruir una idea. Ese es el verdadero renacer de la luz prohibida. El código Lucifer nunca fue un libro. Fue una advertencia escrita en la memoria humana,
que cuando el poder teme a la sabiduría, inventa demonios para justificar su miedo. En la actualidad, esa metáfora sigue viva. Las redes que censuran, los gobiernos que manipulan la verdad, los sistemas que castigan al que pregunta, son herederos de la misma llama inquisidora. Y al mismo tiempo, cada mente que se atreve a pensar, cada voz que se levanta, representa a las brujas que no pudieron callar. Quizá el infierno no está abajo, quizá siempre estuvo en la tierra, disfrazado de justicia. En esa frase se encierra el mensaje final del documental. Las casas de brujas no fueron solo un episodio de crueldad, sino el espejo más oscuro de la historia humana. Porque cuando el miedo gobierna, el pensamiento muere, y cuando el pensamiento renace, el miedo se desvanece. Los historiadores modernos llaman a ese proceso el renacer del saber, pero las leyendas lo recuerdan de otra forma, como el instante en que la humanidad comprendió que el conocimiento es fuego, y que el fuego puede destruir o iluminar. Cada generación tiene su inquisición, una verdad que no se puede decir, una idea que se castiga. Pero también cada generación tiene su rebelión, una mente que no se deja quemar. Que esta historia no sea solo una memoria del horror, sino un recordatorio de esperanza. El fuego no vence a la luz, solo la anuncia. Suscríbete y mantén viva la llama del conocimiento prohibido, porque mientras alguien recuerde, el código Lucifer seguirá ardiendo. Las hogueras se apagaron, pero el humo del miedo nunca se disipó del todo. Durante siglos se nos enseñó a temer el conocimiento, a desconfiar de lo diferente, a obedecer sin preguntar. El código Lucifer fue la excusa perfecta, un mito creado para justificar la represión, una sombra proyectada por un poder que temía perder su trono. No era el mal lo que querían destruir, era la libertad. Y aunque los inquisidores murieron, su legado sigue vivo en cada sistema que censura, en cada voz que es silenciada, en cada mente que se quema con etiquetas nuevas. Ya no usan antorchas, ahora usan juicios, pantallas, rumores, cancelaciones. Pero el fuego sigue siendo el mismo, porque el verdadero infierno no está en el más allá, está en la tierra. Cuando el hombre decide destruir al hombre por pensar distinto. Las brujas que murieron no fueron demonios, fueron maestras, soñadoras, sabias. Fueron las primeras víctimas de una guerra contra la conciencia y sin saberlo, encendieron la chispa que siglos después se convertiría en luz. La ciencia, la razón, la libertad, la igualdad. Ellas no solo murieron, trascendieron. Cada idea que intentaron destruir floreció en una mente nueva. Cada voz silenciada se convirtió en eco. Y ese eco aún resuena. Nos quisieron apagar, pero solo encendieron más fuego. Hoy, el mito del código Lucifer es un espejo. Nos muestra que el enemigo no es el conocimiento, sino el miedo a usarlo. Y cuando entendemos eso, nos volvemos parte del renacer, de esa llama que ya nadie puede apagar. Así termina esta historia, pero lo que comenzó con fuego debe terminar con luz, porque recordar no es mirar atrás, es evitar que vuelva a suceder. Y mientras existan quienes pregunten, quienes busquen, quienes no teman mirar la oscuridad de frente, la verdad seguirá viva. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si encendió algo dentro de ti, suscríbete y comparte esta serie. Ayúdame a que más personas conozcan lo que el fuego intentó borrar, porque mientras alguien recuerde, el código Lucifer seguirá ardiendo. Y quizá ese fuego no sea maldición, sino la última esperanza de que la humanidad nunca deje de buscar la verdad.